Aleluya, vamos a darle palmas al Rey de la Gloria. Gracias, Señor, por la realidad de tu Espíritu en nuestros corazones. Te bendecimos, Señor. Aleluya, pueden sentarse. Bienvenidos todos. Nos gozamos estar reunidos nuevamente. Damos la bienvenida a su hermanita, mi hermana Mireya. Bienvenida, mi hermana. Nos gozamos poderla tener. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y bienvenidos todos los de casa también. Qué bueno que están. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 31, versículo 31. El día viernes comenzamos con una nueva serie. Y comenzamos hablando acerca de cómo experimentar la vida o la realidad del nuevo pacto en nuestros corazones. Comenzamos a hablar acerca del nuevo pacto y esta mañana quisiera compartir con ustedes cuáles son los beneficios de este nuevo pacto. Y vamos a leer Jeremías 31, del verso 31 al verso 34. Y dice la palabra del Señor así: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que a través de tu santo y glorioso Espíritu, tú, Señor, abras nuestros entendimientos. Tú ilumines, Señor, a través de las Escrituras y que podamos ver aquellas cosas, Señor, que en tu soberana voluntad quieres que podamos ver y podamos conocerte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos, Padre, gracias en este precioso momento, en el nombre de Jesús. ¿Cuáles son los beneficios del nuevo pacto? Pero antes de hablar de los beneficios del nuevo pacto, quisiera que definiéramos qué es un pacto. ¿Qué es un pacto? Y un pacto es una relación establecida por Dios en la cual Él se compromete con su pueblo para ser su Dios. ¿Ve? Todos los pactos que usted encuentra en las Escrituras, siempre los pactos comienzan con Dios. Yo sé que hay una enseñanza por ahí en la iglesia, que es una enseñanza fuera de la Escritura, que dicen: venga y pacte usted con Dios. Haga pacto con Dios, le dicen. Pero realmente esa enseñanza es incorrecta. Porque cuando usted va a las Escrituras, usted va a encontrar que no fue el hombre el que hace los pactos, sino que es Dios el que hace los pactos. Y eso es muy importante y se ha abusado, ¿verdad?, de la gente de la iglesia muchas de las veces en enseñarles que si usted viene y hace un pacto con Dios, el Señor le va a dar tanto. Y se ha mal enseñado. Por eso quisiera yo hoy que pudiéramos ver la bendición que es realmente conocer el nuevo pacto. Así que pacto es una relación establecida soberanamente por Dios en la cual Él se compromete con su pueblo. Dios les da promesas, mandamientos, pero también les da responsabilidades.
Ahora, mientras Dios hace eso, el pueblo se responsabiliza en creer en ese pacto, en ser fiel a ese pacto y en obedecer a ese pacto. Dicho de otra manera, amar a ese pacto con todo su corazón. Y así fue como Dios, en el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo primero que Dios hace después de meterlo a la tierra es llevarlo y hacer un pacto con él. Y mire lo que dice la Escritura, porque es muy importante esto. Que nosotros podamos distinguir lo que tiene que ver con el antiguo pacto y el nuevo pacto. Por supuesto que el antiguo pacto en su tiempo era un pacto vigente, era un pacto vivo, era un pacto en el cual estaba caminando el pueblo de Israel con Dios. Pero ese pacto, realmente aunque Dios lo instituyó, fue un pacto que el pueblo de Israel no pudo cumplir, no pudo llevar a cabo. Por eso en el libro de Jeremías, el texto que comenzamos a leer, 31, capítulo 31, verso 31, dice, el Señor da una promesa de un pacto nuevo, de un pacto que vendría, de un pacto que estaría Dios dando al pueblo que no había cumplido con el pacto anterior. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Cuando usted mira la historia, el pueblo de Israel se había dividido. 10 tribus, que eran las 10 tribus que se habían ido, que era el pueblo de Israel, y aparte de eso había 2 tribus, que era Judá y Benjamín. Entonces estaba dividido. Recuerden que eran 12 tribus, ¿cierto? Ahora, estas 10 tribus se contaminaron, se corrompieron. Por eso es que estas tribus, aunque habla de Israel, también Dios infiere para con los gentiles que Dios haría eso por su gracia y misericordia en ese nuevo pacto. Pero Dios aquí está hablando proféticamente a través del profeta Jeremías. Y dice que este pacto nuevo no iba a ser como el pacto antiguo, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. El Señor siempre estuvo allí. Ven esas promesas que le hizo al pueblo de Israel. Yo voy a estar contigo, yo te voy a guardar, yo te voy a proteger si tú obedeces mi pacto. Desgraciadamente el pueblo de Israel no hizo eso. Ahora, ¿en qué consistía entonces ese antiguo pacto? Bueno, ese pacto era una relación, como le dije, con Dios y el pueblo de Israel. Pero tenía muchas cosas que realmente debían de cuidar el pueblo de Israel. Una de ellas, por ejemplo, este pacto tenía un mediador. Ese mediador había sido Moisés. El pueblo de Israel no quiso escuchar la voz, literalmente, y le dijeron a Moisés, habla tú con él y tú dinos lo que el Señor dice y nosotros lo vamos a hacer. Así que en ese pacto había un mediador y ese mediador se llamaba como Moisés en el antiguo pacto. Tenía también ese pacto condiciones, tenía estipulaciones que Dios había dado. Dicho de otra manera, tenía mandamientos, tenía promesas. Había ciertas cosas que ellos deberían de cumplir. Y Dios dice su palabra que a Moisés le dio las tablas de la ley, que eran 10 mandamientos. Más aparte, Dios también le dio leyes ceremoniales, leyes civiles. Todo eso estaba incluido dentro de la ley. Eran 613 leyes en total que les había dado al pueblo de Israel. Todo ese pacto fue ratificado con sangre. Una vez Dios se los da, dice que matan un cordero y esa sangre la rocian sobre el pueblo y también sobre el libro de la ley. Así que ese pacto tenía que ver con sangre, ¿verdad? Con sangre. También ese pacto tenía esa ley que había sido dada al pueblo de Israel, que eran las tablas. Esas tablas fueron quebradas y posteriormente Moisés tuvo que escribirlas. Más aparte, las leyes ceremoniales y rituales y civiles también estaban dentro de ese libro que había escrito. O sea, ese pacto también tenía palabras, tenía letras, tenía la tabla de la ley ahí. ¿Ve? Todo eso tenía que ver con el pacto. Todo ese pacto también tenía una señal. Los hombres, los varones tenían que ser circuncidados.
Eso era la señal de que ellos pertenecían a un pacto. Más aparte también Dios les dijo que deberían de guardar el día sábado. También era parte de ese pacto en el Antiguo Testamento. Ahora, la Escritura dice que ese pacto era un pacto con defecto. Venga conmigo por favor a Hebreos capítulo 8, versículo 7. Hebreos 8, no pierdan el texto donde estábamos porque vamos a estar regresando. Solamente para que podamos ver la importancia que tiene el nuevo pacto. No podemos entender el nuevo pacto si primero no comprendemos el antiguo pacto. Aunque ya no militamos en ese pacto, pero es muy importante conocerlo. Hebreos capítulo 8, verso 7, dice, porque si aquel primero, o sea, hablando del pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiese procurado lugar para el segundo. ¿Oyó? O sea, si el antiguo pacto hubiese sido sin defecto, no se hubiese procurado el segundo. O sea, solamente se hubiese quedado. Y es interesante porque el problema no era en sí el pacto, no era lo que Dios había dicho. El problema era el hombre. ¿Por qué el hombre? Porque el hombre no podía cumplir. El hombre fue el que constantemente estaba fallando realmente al pacto. Aunque la ley, dice la palabra del Señor, era buena, justa y santa, el problema no era la ley, el problema eran los corazones de los hombres que habían sido corrompidos por el pecado. ¿Ve? Y aunque Dios tenía intenciones para con este pueblo y Dios estaba allí para ayudarles, pero el corazón de los hombres era malo. Por eso es que no podían cumplir con ese pacto. Miren lo que dice Éxodo capítulo 19, versículo 5. Éxodo capítulo 5. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, Dios le dice con estas palabras al pueblo: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Vosotros todos los pueblos, sobre los pueblos, porque mía es toda la tierra. Yo voy a hacer de ustedes, le dice el Señor, un reino de sacerdotes. Ustedes van a ser una nación santa. El pueblo de Israel iba a ser encargado de dar a conocer a Dios. ¿Ve? Pero deberían de mantenerse en ese pacto. Y cuando uno lee, por ejemplo, el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 32, uno ve cómo este pueblo ha quebrantado el pacto. Y el libro de Números dice las cantidades de veces que ya habían quebrantado el pacto. Mire lo que dice este texto. Números capítulo 14, versículo 22. El pueblo de Israel quebrantó una y otra y otra y otra vez el pacto. Números 14, verso 22. Todos los que vieron mi gloria, mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. ¿Cuántas veces habían tentado al Señor? 10 veces y no le habían escuchado. No verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me ha irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Quiere decir que Dios sí cumplía con su pacto. ¿Ve? Este Caleb y Josué dice que ellos dos fueron los que entraron, pero todos aquellos que salieron mayores de 20 años, todos esos se quedaron postrados en el desierto. ¿Cuál fue la razón? Porque no cumplieron con las demandas de ese pacto. Pero no era porque el pacto fuera malo en sí, era porque no tenían realmente el poder para poder cumplir y vivir conforme a ese pacto. Entonces, eso es muy importante. Ahora, ¿en qué consiste el nuevo pacto? ¿En qué consiste el nuevo pacto? Primero, quiero decirle que el nuevo pacto no es un sistema. Tampoco el nuevo pacto es una doctrina. Tampoco el nuevo pacto son ritos.
Porque desgraciadamente la iglesia en este tiempo tiene una mezcla. ¿Ve? La iglesia debería estar operando en un nuevo pacto, pero tiene una mezcla de antiguo y de nuevo pacto. Por eso es que usted ve que la iglesia en este tiempo todavía sigue operando en ritos. ¿Ve? Cuando todos los ritos que en el antiguo pacto se realizaron fueron sombra, fueron figura, que daban o que señalaban que vendría realmente el cumplimiento de un nuevo pacto. ¿Ve? Y eso tenía que ver con Cristo. Por ejemplo, se mataban corderos. Esos corderos, ¿verdad?, representaban a algo o a alguien, representaban a Cristo. También había un aceite, el aceite de la santa unción. Era un aceite preparado, ¿verdad?, con diferentes aloes. Era un aceite que solamente los sacerdotes podían, ¿verdad?, ser ungidos, y los reyes y las cosas que estaban dentro del tabernáculo. Así que si alguien trataba de hacer un aceite que no fuera conforme a lo establecido por Dios, ese hombre era muerto. Todo eso era en el antiguo pacto. Y cuando nosotros venimos a ver a hoy en la iglesia todavía sigue diciendo que anda ungiendo con aceite, cuando realmente eso era del antiguo pacto. Usted se imagina si realmente ese aceite, ¿verdad?, que se usa hoy, porque hoy se usa amazola, se usa aceite de comer, se usa cualquier tipo de aceite. ¿Qué pasaría? ¿Por qué la iglesia vive así? Bueno, porque vive retrasada en un antiguo pacto. Todo eso hay que leerlo, pero hay que entender que ese antiguo pacto estaba señalando algo que vendría. El aceite representa, ¿verdad?, al Espíritu Santo de Dios. Los reyes se ungían con aceite, los sacerdotes se ungían con aceite. Bueno, la Biblia dice que hoy nosotros somos reyes y sacerdotes, según el orden de Melquisedec, ¿cierto? Y somos ungidos por el Espíritu Santo. Tú no necesitas aceite en este pacto. ¿Entiende? Pero usted se va a encontrar que muchas de las veces eso, y por eso a veces quizá uno lo pueden ver como diferente porque no usa el aceite. Pero realmente eso está retrasado. En el antiguo pacto también tenía que ver con ese tabernáculo, todo lo que se hacía en el tabernáculo. Y en el tabernáculo usted sabe que había atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y la gente se acercaba, ¿verdad?, al atrio. Y por eso es que también nos enseñaron a hacer esto. Y muchas de las veces le dice a la gente, venga al altar. Pero en el nuevo pacto, el altar está aquí. ¿Dónde está la presencia de Dios? Aquí adentro. Aquí está la presencia del Señor. Hoy Dios ya no habita en templos hechos por las manos de los hombres. Hoy nosotros somos el templo. La presencia de Dios está dentro de nosotros. Usted puede venir si quiere, pero eso no lo hace que se acerque más a Dios. Porque aquí está el Señor. En el antiguo pacto eran los sacerdotes los que ungían, ¿verdad? Cuando alguien estaba enfermo, le checaban la llaga y venían y lo ungían. Y regularmente la gente también está impuesta a que venga y que los pastores todo el tiempo estén poniendo las manos encima. Si usted es un dependiente de los pastores así, usted no está entendiendo el nuevo pacto. Porque la Biblia dice que nosotros ahora, todos nosotros, somos sacerdotes. Somos reyes y ¿qué? Y sacerdotes. O sea, la misma unción que pueda tener un ministro, la tiene usted. Porque usted tiene el Espíritu Santo del Señor. ¿Sí o no? Dice que fuimos ungidos, por eso que somos reyes y sacerdotes. El hecho de que tenga un oficio o un don, eso no quiere decir que soy mejor que usted. O eso no quiere decir que yo tengo más Espíritu Santo que usted. El mismo Espíritu que está en mí está en usted. Y eso es demasiado importante. Por eso quizá usted cuando ve que aquí nos imponen tanto manos, ¿por qué razón? Porque muchas de las veces nosotros no entendemos eso. Es como que si el sacerdote tiene que hacerlo todo, como que estuviéramos en el Antiguo Testamento, cuando no es así. Estamos en un sacerdocio diferente porque estamos en un nuevo ¿qué? En un nuevo pacto. Así que eso es muy importante entenderlo. Ahora, mire lo que dice Isaías capítulo 42. Entonces, este nuevo pacto realmente no es una doctrina, no es un sistema, no son ritos.
el nuevo pacto tiene que ver con una persona. Y esa persona se llama Cristo. ¿Se llama cómo? Cristo. Este nuevo pacto, mis queridos hermanos, tiene que ver con una vida. Con una vida. ¿Y cuál vida es? La vida de Cristo. Desde el Antiguo Testamento, Dios estaba hablando acerca de ese nuevo pacto que tenía que ver con alguien, no con algo. Miren lo que dice Isaías capítulo 42, verso 1. Isaías capítulo 42, verso 1. Ahora quiero decirle algo más. Usted y yo podemos aprender por lo que estamos viendo hoy y podemos tener y decir, yo conozco la doctrina del nuevo pacto. Y usted puede conocer la doctrina del nuevo pacto, pero podías no tener la experiencia del nuevo pacto. ¿Por qué razón? Porque muchas de las veces no creemos. ¿Ve? Solamente tenemos información, pero no creemos. Porque si realmente nosotros conocemos la doctrina del nuevo pacto y tenemos la experiencia del nuevo pacto, nuestras vidas no van a ser igual. Porque no se trata de algo externo, se trata de algo interno, se trata de la vida de Cristo. Miren lo que dice el profeta, capítulo 42, verso 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. ¿De quién está hablando aquí el profeta? Proféticamente está hablando de Cristo, en quien mi alma tiene contentamiento. Vea, si hay algo que el Padre tiene contentamiento, mis queridos hermanos, es en Cristo. Y si tiene contentamiento en ti, es porque Cristo está en ti. Él dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo, ¿qué cosa? Complacencia, a Él oír. Así que si Dios se complace es porque tenemos la vida del Hijo en nosotros. No es por nosotros. ¿Ve? En quien tengo contentamiento, he puesto sobre Él, ¿qué cosa? Mi espíritu. Él traerá, ¿qué? Justicia a las naciones. Está hablando del siervo. Ahora veamos quién es ese siervo. Verso 6. Verso 6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré, ¿por qué? Por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Ya no solamente a Israel, ya no solamente a Judá, sino a las naciones. ¿Ve? ¿Está entendiendo? Entonces aquí el Señor está diciendo, yo te pondré por pacto. Aquí está diciendo que Cristo es el pacto. Proféticamente está hablando de que el pacto no es algo, es alguien, es una persona. ¿Ve? Y esa persona se llamaba Cristo o se llama Cristo. Él es el pacto. Así que cuando hablamos del nuevo pacto, no hablamos de un concepto doctrinal, no, estamos hablando de una persona. ¿Ve? Esa persona se llama Cristo. Esa nueva relación que Dios iba a traer con su pueblo, que es la iglesia, iba a ser por medio de una vida, por medio de la vida de Cristo obrando en el interior del corazón. A eso se estaba refiriendo el Señor. ¿Ve? Algo que iba a suceder. Por eso es que era un mejor pacto. Ahora, Dios no está poniendo en este nuevo pacto reglas o tablas de piedra externas. No, en este pacto iba a haber una ley interna. ¿Ve? Iba a haber una ley en la mente y la iba a escribir, dice, en nuestros corazones. Esta ley. Dios está poniendo a una persona, no regla, está poniendo a una persona dentro. Por eso es que muchas de las veces cuando la iglesia no entiende, ¿ve? El nuevo pacto, a veces a la gente le impones reglas. Ve, haga esto, vístase así, hágale así, hágale así. Y la gente lo trata de hacer con todo su corazón. ¿Me entiende? El problema es que como no entiende que esto no se trata de cosas externas, no se trata de reglas externas, se trata de una vida. Cuando esa persona realmente entiende, ¿verdad? Que hay una vida dentro y que hay un poder dentro, entonces sí podrá realmente cumplir con aquello que el Espíritu de Dios le demande. Pero si tú le pones reglas a una persona externa, pero no tiene la vida, no entiende la función o el poder del nuevo pacto en el interior del corazón, solamente vamos a enseñarle cosas, rituales a la gente, pero no va a ser cambiada. Y eso es lo que desgraciadamente ha sucedido mucho dentro de las iglesias.
¿Ve? Porque esto tiene, amados hermanos, que ver con una vida que se llama Cristo en el corazón. Ahora, ¿cuáles serían los beneficios del nuevo pacto? Bueno, vea el 7, versículo 7. Dice, para que abras los ojos de los ciegos. Recuerde que el hombre, en un principio, cuando Dios lo crió, sopló en él aliento de vida en su nariz. El hombre vino a ser un alma viviente. Ese hombre tenía una conciencia despierta. Sabía que tenía un creador. ¿Ve? Tenía unos ojos abiertos, podía ver al Señor. Tenía los sentidos espirituales, ¿ve? Despiertos. Él percibía al Señor, él hablaba con el Señor de espíritu a espíritu, antes de pecar. Porque el Señor, la vida misma del Señor estaba dentro. El problema es que el hombre pecó, y cuando pecó, Dios se separó del hombre. Y el hombre quedó en tinieblas y vino a ser tinieblas, dice la palabra del Señor. Quedó ciego, quedó sordo espiritualmente hablando. ¿Ve? El hombre quedó sordo, ciego, mudo. ¿Ve? Quedó muerto, dice la Biblia. ¿Cierto? Cuando el Señor Jesús aparece, ¿verdad? Y cuando Él aparece, Él viene haciendo milagros. Les pregunto, cuando el Señor vino en el antiguo pacto o en el nuevo pacto. En el antiguo pacto. ¿Cuándo se comenzó el nuevo pacto? Cuando Él murió y resucitó. Entonces, en el antiguo pacto el Señor vino, ¿verdad? Y Él venía haciendo milagros. ¿Por qué? Porque estaba enseñando algo. Enseñando algo. Ese mismo que tenía el poder para abrir los ojos a los ciegos físicamente hablando, ese mismo tiene el poder para abrir los ojos espirituales. Ese mismo tiene el poder para abrir los oídos, ¿ve? Espirituales. De hecho, si Él no lo hace, es imposible que nosotros lo podamos hacer. Porque esto no comienza con nosotros. El nuevo pacto no comienza con nosotros. Es una obra soberana de Dios. ¿Es una qué? Obra soberana de Dios. Ahora, lo glorioso es que en este tiempo Dios ha derramado de su espíritu sobre toda carne. Dios, por medio de su luz, está alumbrando a los hombres. O sea, los hombres no tienen excusa hoy. Por eso es que cuando Dios estaba hablando proféticamente acerca de este nuevo pacto que vendría, era algo glorioso, que no solamente era de beneficio para los judíos y para el pueblo de Israel, sino para todos nosotros los gentiles. En este nuevo pacto dice el apóstol Pablo que Dios derribó la pared que nos dividía entre judíos y gentiles. Y por medio de este nuevo pacto vino a ser un solo pueblo, ¿cierto? Yo sé que hoy la iglesia está toda confundida, como que si hubiese dos pueblos. No, hay un solo pueblo. Ahora, no es que el pueblo de Israel no pueda ser salvo, por supuesto que sí, pero va a ser salvo ¿cómo? Con el evangelio. Y el Señor claro que los ama y claro que quiere salvarlos. Igual que nosotros, no puede haber jactancia en nosotros pensando que somos ahora mejores que Israel. No, sino que tiene que haber un corazón humilde, pero debemos de saber que es por medio de este nuevo pacto la salvación ahora. ¿Me está entendiendo? Entonces dice el verso 7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos de casas de prisión, a los que moran en tinieblas. El hombre vino a hacer tinieblas. El hombre vino a ser un esclavo del pecado. Por eso cuando Jesús vino, Él decía, si el Hijo los hiciera verdaderamente libres, ustedes van a ser libres. Porque Él para eso vino, ¿para qué? Para libertar. Ahí dice que vino para libertar. Lucas capítulo 8 dice que el poder del Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los ciegos. ¿Ve? Para dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos. Él vino para eso. Él vino a cumplir esa promesa que Dios había dado acerca del nuevo pacto. Entonces vino para abrir los ojos. ¿Ve? Vino para salvar. Vino para perdonar. Para todo eso vino el Señor. Venga conmigo ahora a Jeremías 31, por favor, verso 33. Y veamos los beneficios del nuevo pacto. Entonces, beneficio número uno es que abriría nuestros ojos. Nos libertaría, ¿verdad?, de la esclavitud en la que el hombre cayó. Nos daría vida. Ahora el versículo 33, mire lo que dice. Jeremías 31, verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel
Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. ¿En dónde iba a dar la ley? ¿Dónde tenía la ley el pueblo de Israel en el antiguo pacto? En las tablas de piedra y en el libro, ¿verdad? Estaba afuera. Estas leyes iban a ser dentro. Dice, en su mente, y las escribiré ¿en dónde? Dentro de su corazón. ¿Ve? ¿Qué tiene una ley? Bueno, una ley tiene mandamientos, tiene la voluntad expresada de Dios. ¿Ve? Pero ahora Dios, por medio de esa obra interna, iba a poner una ley donde iba a especificar su voluntad. ¿Cómo lo hace Dios? Lo hace por medio de su Espíritu. ¿Ve? Hoy tenemos esa ley viva, una ley que te habla, una ley que no puedes tener el libro, pero donde andas trabajando el Señor te dice cosas. Estás agarrando algo que no te pertenece, el Señor te habla. No, eso es robar. ¿Ve? Está mintiendo y ahí el Señor le está hablando. Eso es mentira lo que estás diciendo. ¿Ve? Porque hay una ley adentro del corazón. Todo aquel hombre o mujer que está experimentando eso es porque hay una ley, ¿verdad? Que le está hablando. Y eso proviene del Señor. Eso no proviene de la carne. La carne nunca te va a decir que está mal robar. No, a la carne le gusta robar. A la carne le gusta pecar. A la carne siempre se vive justificando. Pero el que te hace sentir lo contrario, esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo. Ahora, mire lo que dice la Escritura. Sigamos leyendo. Entonces, el Nuevo Testamento sería, ¿verdad?, dada una ley nueva. Mire lo que dice Romanos 8, versículo 2, por favor. Esta ley del Espíritu que el Señor nos da a través de este nuevo pacto cuando creemos en Él, ¿ve? Cuando caminamos en fidelidad a Él, cuando le estamos obedeciendo, esta es la ley que nos liberta. Capítulo 8, verso 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida, ¿se da cuenta? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y ¿de qué? Y de la muerte. ¿Ve? Esta ley es poderosa. Esta ley es el poder del Espíritu mismo del Señor en el interior de tu corazón, que te liberta. Dejas cosas que tú humanamente no puedes. Y si hay cosas que tú en este momento estás batallando, usted y yo debemos de entender el nuevo pacto. Señor, tú dices en tu palabra que tú me diste una ley, ¿ve?, que me liberta. Ayúdame, porque para eso Dios te dio el poder de su Espíritu adentro, para liberarte. Ve, pero es muy importante primero creer, porque si tú no crees esto es por fe ahora. Ve, usted debe de creer que esta es la forma de cómo Dios ahora está operando en este nuevo pacto. ¿Qué más hacía el Señor? Venga conmigo a 2 de Corintios 3. 2 de Corintios capítulo 3, verso 3. Está hablando de esa ley interna que Él pondría en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora la pregunta es, ¿cómo sería eso? Pablo aquí está hablando en el contexto, ahí le estaban pidiendo cartas, ¿verdad? Como ministro. Y él dice a los corintios, ustedes son mis cartas. Y mire lo que dice en el versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta escrita, que sois carta de Cristo expedida o enviada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de ¿quién? Del Dios vivo. Oiga, escrita con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne. ¿Del qué? Del corazón. Pablo le estaba diciendo, ustedes son cartas. ¿Ve? Y ustedes son cartas que pueden ser leídas porque el Señor ha escrito un mensaje en ustedes. Y amados hermanos, eso es lo que hace el Señor en este nuevo pacto. En este nuevo pacto, si realmente es una realidad en tu vida, déjeme decirle algo. Usted no tendría que decir que es cristiano. La manera de cómo vives testifica que eres un hijo de Dios. Porque eso dice el texto. Ustedes son cartas leídas. ¿Me entiende? Donde quiera que estuviésemos, si hemos creído en el nuevo pacto, bueno, realmente nosotros estaríamos dando un mensaje. La pregunta es qué mensaje estamos dando. Porque a veces es un mensaje, ¿verdad?, de chanzas con doble sentido.
de palabras obscenas. Y la gente dice, bueno, este es cristiano, me habla del Señor, pero mira cómo es peor que yo a veces. ¿Ve? No ve una diferencia. Pero la persona que realmente la ley del Espíritu está haciendo una realidad en su corazón, ¿ve? Ahí se lee un mensaje en la vida de la persona. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Todos los que tengan esta ley, ¿verdad?, en sus corazones y en su mente, ese es el pueblo de Dios, el que está viviendo bajo esa ley. Ahora, mire lo que dice el verso 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, y eso hay que entenderlo, ¿verdad? Eso no se trata del esfuerzo humano, no, es la fuerza de Dios en colaboración con eso, pero no nace de nosotros. Él es el que produce su querer como su hacer, ¿sí o no? Pero sí nos involucra, pero es Él en nosotros. Entonces, no es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un ¿qué? Todos nosotros somos ministros. ¿Qué quiere decir un ministro? Siervos. Somos siervos competentes de Cristo. Si estamos bajo esta ley, si estamos siendo gobernados por esta ley, el Señor nos hace ministros competentes. ¿Eh? Lo que está diciendo allí. Porque a veces se piensa que ministros competentes solamente son los ministros los que predican o los que saben una doctrina. Usted puede saber la doctrina, pero si realmente no está viviendo conforme a la vida, ¿de qué sirve la doctrina? Solamente como información. ¿Ve? Entonces, eso es muy importante. El cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, no de la ley, sino del Espíritu. Porque la letra, ¿qué cosa? Mata, más el Espíritu, ¿qué hace? Vivifica, ¿verdad? La ley te condenaba, porque el hombre no podía vivir conforme a la ley. Pero el Espíritu del Señor nos da vida, nos da el poder para poder vencer. Es el Espíritu del Señor. Le pregunto, ¿no deberíamos de ser agradecidos por este nuevo pacto? Nuestros corazones deberían de vivir totalmente agradecidos por este nuevo pacto, a menos que no sea una realidad. Pero si es una realidad, tiene que haber gratitud en el corazón por eso. Porque estás convencido realmente de que esta obra no es una obra de hombre, es una obra de Dios en tu corazón. Esto no se trata de nuestra fuerza, no, esto se trata del poder de Dios obrando. Somos testimonios, somos testigos vivos del poder de Dios obrando en nuestro corazón. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, veamos otros beneficios. Volvamos a Jeremías 31, versículo 34. Jeremías 31, verso 34. ¿Qué más traería este nuevo pacto? Dice, no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí habla de dos cosas. Número uno, habla de que el Señor nos enseñaría, que el Señor mismo se daría a conocer. Él se daría a conocer. Nosotros aprenderíamos de Él. Por eso dice que ninguno enseñaría a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Este conocimiento del cual está hablando el profeta es un conocimiento íntimo. Yo le puedo hablar del Señor, yo le puedo hablar de Dios, pero ¿sabe? El único que se le puede revelar adentro de usted es Él. El que le puede dar una convicción dentro de su propio corazón es Él. Es Él. Les pregunto a ustedes, ¿cómo se puede conocer a un Dios que es espíritu? ¿Cómo puedes conocer a un Dios que es espíritu? Por su espíritu, ¿cierto? No hay otra manera de conocer si no es por medio de su espíritu. Mire, por ejemplo, nosotros para poder realmente operar en este mundo necesitamos sentidos naturales. Necesitamos de la vista, del olfato, del tacto, ¿verdad? Del oído,
¿Para qué? Para poder realmente movernos en este mundo. Para poder conocer, para poder hacer cosas en este mundo, necesitamos de los sentidos realmente naturales. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo natural, ¿cierto? Bueno, en lo que tiene que ver con lo espiritual, porque Dios es espíritu, necesitamos que Dios obre y que despierte los sentidos espirituales. ¿Cuáles? Aquellos que en Edén se cerraron. ¿Ve? ¿Cuáles sentidos? El sentido de poder percibir a Dios. Miren lo que dice este texto. Vengan conmigo a Corintios. Primera carta, capítulo 2, verso 14. Dice, pero el hombre natural, o sea, el hombre que no tiene a Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué razón? Porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir ¿qué cosa? O sea, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. O sea, cuando usted le entra una convicción, por ejemplo, que estamos hablando del nuevo pacto, y usted le entra una convicción, wow, ahora entonces Dios por su gracia, por medio de este pacto, me hace ser su pueblo. Y a usted, Dios despierta eso en su corazón. Usted va y le cuenta a cualquier persona, quizá en el trabajo, que no tiene nada que ver con la vida espiritual, y la verdad que lo tira como loco. Usted le dice, no, hoy soy el pueblo hoy yo soy pueblo de Dios, ¿verdad? Va y le dice a un judío que no tiene la revelación del Espíritu, es muy posible que lo va a maldecir. ¿Ve? Porque esto se entiende espiritualmente. ¿Ve? Eso solamente lo hace el Señor, amados. ¿Ve? Por eso si tú crees en tu corazón que realmente esto es una realidad, vas a gozarte, vas a disfrutar, vas a vivir contento. ¿Me entiendes? Ahora, si tú no crees y estás sentado acá, ¿ve? Pero en tu corazón hay el deseo realmente de que esto sea una experiencia real, habla con el Señor. Porque el único que puede revelarte este pacto es Él. Te puedo compartir las escrituras, pero el único que lo puede hacer es Él. Porque esto es espiritual. Por eso Pablo estaba diciendo eso. ¿Ve? Versículo 10, vaya al contexto. Verso 10 de ese mismo texto. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu. Vea, no vaya a pensar que fue la habilidad de Pablo el que vino a entender el nuevo pacto. No, si Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo iba queriendo matar a los cristianos porque él pensaba que ellos estaban equivocados. ¿Cierto? Hasta que el Señor se le presentó y se le reveló. Entonces, por eso es que Pablo está diciendo eso, pero Dios nos la reveló por su Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Yo no entiendo cosas. Bueno, hable con el Señor. ¿Ve? Hay cosas que yo no comprendo bien, ¿verdad? Especialmente cuando los jóvenes, ¿verdad? Tienen muchas preguntas. Vea, sea humilde con su corazón. Tenga un corazón tierno y hable con el Señor. Yo le puedo asegurar que el Señor está muy interesado en revelársele. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Por ejemplo, ¿ve? Nadie sabe las cosas mías más que yo. Y por supuesto Dios. Así también en Dios, nadie sabe las cosas de Dios más que Dios y el espíritu de él. Entonces, si queremos realmente conocerle, es el espíritu que nos lo revela. Versículo 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de dónde? De Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Se da cuenta? El Espíritu se nos fue dado para saber. Si usted quiere saber lo de Dios, es el Espíritu Santo el encargado para enseñarle. Verso 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando el Señor estaba hablando proféticamente acerca de que Él es el que nos enseñaría, que Él se daría a conocer, ¿ve? Es este conocimiento íntimo, este conocimiento que proviene del Señor. Gloria a Dios por aquel hombre o mujer que está experimentando ese conocimiento y se acerca a un hermanito que está comenzando también con esta experiencia del Espíritu Santo del Señor y comienzan a compartir de esta vida. Ellos están retroalimentando de esa misma vida.
Pero si solamente son palabras, si solamente son letras, bueno, es muy posible que el que sabe más pueda menospreciar al que no sabe. Pero cuando se trata de esta vida, no, al contrario, aun cuando tú puedas ser más crecido y tú ves al hermano pequeñito que cómo empieza a expresar lo que está experimentando del Señor, tú te gozas porque entiendes que esa es la vida de Dios. ¿Me entiendes? Entiendes que ese es el Señor obrando. ¿Ve? Se goza usted platicar con un hermano que recién comienza. Porque usted puede ver la pureza de la vida de Dios allí. Él no está enredado, ¿verdad? En conocimiento, en teología, en tantas cosas. No. Él está experimentando la vida. Eso lo hace el Señor. Ahora, Pablo fue el que tuvo esa experiencia de esa revelación del cual el profeta estaba hablando. Miren lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 15. Por eso es que Pablo escribió tanto acerca de esa experiencia, ¿ve?, del nuevo pacto, como una realidad, como una experiencia de vida en su propio corazón. Gálatas capítulo 1, verso 15. Dice, pero cuando agradó a Dios. ¿Cuándo qué? Agradó a Dios, porque esto se trata de Él. ¿Ve? Cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Ve? Fuimos llamados ¿por qué? No porque eras bueno, fue por su gracia. ¿Ve? Fue por su gracia. Por eso es que, ¿sabe que los que entienden el nuevo pacto, los que entienden la gracia del Señor, son personas realmente que no se pueden jactar de nada? ¿Ve? De nada, porque realmente tú lo entiendes, porque entiendes que esto se trató de una vida que está obrando en tu corazón, que no fuiste tú. Cuando le plació al Padre revelar a su Hijo en mí, dice el verso 16, revelar a su Hijo en mí. ¿Revelar a su Hijo en qué? En mí. Esa palabra en quiere decir dentro. En el griego es ento. ¿Ve? Dentro. Cuando le plació al Padre revelar que ahora su Hijo estaba dentro de mí. Lo que está diciendo Pablo. ¿Ve? Revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué? ¿Para qué lo revela que ahora Cristo está en él? Dice, para que yo lo predicase entre los gentiles. Recuerde que el Señor dice que iba a ser luz a las naciones. Bueno, Dios se le revela que ahora Él está en Pablo, ¿verdad? Y que Dios lo que quiere hacer hoy es manifestarse en los hombres en su corazón, porque es un pacto diferente, es una experiencia diferente, es una manera de vivir ahora diferente. Es el Señor en el corazón del hombre. Entonces Pablo, cuando salió a predicar, hablaba de ese Cristo que se revela en el corazón, de ese Cristo que te comienza a enseñar tus tinieblas primero, que te empieza a hacer ver tu pecado, que empieces a estar consciente de que la idolatría es pecado, de que el adulterio es pecado, de que la mentira es pecado, de que la falsedad es pecado, de que la hipocresía es pecado. Eso lo empieza a hacer el Espíritu Santo adentro de tu corazón. Eso es lo que transforma la vida de los hombres. Por eso Pablo, cuando se levanta a predicar, él predicaba de ese Cristo, de esa luz que alumbraba el corazón de los hombres, porque esa había sido la comisión. Ve, yo te llamé para que seas mi ministro. Ve, para que lo que has oído y lo que has visto, ve, con tus ojos vayas y lo prediques, para que tú saques de las tinieblas a la luz, de la oscuridad a la luz, de las tinieblas, de la potestad de Satanás a Dios. ¿Ve? Porque él había experimentado, él había visto, él tenía esa experiencia de la vida del Señor en su corazón. Amados, y eso todos aquellos que por la gracia del Señor comenzamos a experimentar a Dios, en medida pequeña lo comenzamos a experimentar. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que esas cosas pequeñas las menospreciamos. No le damos el valor. Lo que queremos egoicamente es, yo quiero conocer para que vea el hermano que yo sé más que él. Pero no le haces caso a eso que te pone el Espíritu Santo del Señor en tu corazón. Por ejemplo, a veces dobla tus rodillas. A veces, ¿qué estás viendo? Que estás perdiendo tanto tiempo en eso. Pero tú no le haces caso. Es que yo no soy religioso. ¿Ve? Y tú comienzas a malinterpretar las cosas. Es que yo soy del nuevo pacto. Yo no soy del antiguo pacto. No, es que si fueras del nuevo pacto, tú harías caso a la voz. Porque al que más se le da, más ¿qué?
Entonces hay una realidad, que tú quieras ser rebelde a esa voz cambia. Y por eso llega el momento que tú dejas de experimentar esa vida del Señor en tu propio corazón. ¿Entiendes? Pero no es porque el Señor no quiere, no, el Señor quiere. Él quiere que esta experiencia sea una realidad en nuestros corazones. ¿Ve? Ahora, mire lo que Pablo hacía. Venga conmigo a 2 Corintios 5, versículo 16. Por favor, pon versículo 15, mijo. 5, 15 y 16. ¿Lo encontró? Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora verso 16. Oiga, resucitó y ahora vive en nosotros, ¿cierto? Ahora, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Dice, y aún si a Cristo. ¿Cómo se llamaba Cristo en la carne? Jesús. Jesús de Nazaret, ¿cierto? Y aún si a Jesús conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Vea, ¿qué es lo que estaba diciendo Pablo? El Jesús según la carne, él vino a cumplir una misión, ¿cierto? Él vino a morir en la cruz. Tenía que ir a la cruz para hacer el sacrificio para perdón de nuestros pecados. Pero no solamente eso. Él tenía que morir, ¿verdad? Ir a la tumba y resucitar. ¿Ve? Ascender y después ser enviado. ¿Para qué? Para que morara en los corazones. Por eso Pablo, ese mismo Cristo se le reveló aquí adentro. Por eso Pablo dice, si a Jesús conocí según la carne, yo no lo conozco así. Yo lo conozco como algo más glorioso, poderoso, que me cambió, me abrió mis ojos, cambió por completo mi corazón. Ese es el Cristo que cambia el corazón. ¿Ve? Porque ahora Él está vivo, Él está vivo, Él está obrando por medio de su espíritu vivificante en los corazones de los hombres. Si la iglesia no experimenta eso y solamente se congrega para cantar, para aprender doctrinas, bueno, vamos a vivir una vida religiosa. Pero si en su corazón arde, si tú no experimentas esto, Señor, yo quiero experimentar eso. ¿Ve? Pero si lo estás experimentando, que en tu corazón arda por esto. ¿Ve? Que tu corazón arda por esto, que esto sea lo más importante cuando manejas, cuando estás en tu casa, que tu pensamiento sea eso, sea el Señor en tu corazón, que tus oídos están atentos a su voz, que tú puedas ver al Señor, amado. Cuando esto es una realidad, tú puedes ver, estás platicando con alguien y tú puedes ver que es el Señor a veces hablándote. ¿Ve? Porque es el Señor. Tú puedes percibir que es Dios el que está usando la boca de ese hombre o de esa mujer. Porque así obra el Señor en los corazones. Por eso Pablo hablaba de ese Cristo que enseñaba en el corazón. ¿Ve? Que enseñaba. Jesús mismo lo dijo. Yo a ustedes no los voy a dejar huérfanos, le dijo a sus discípulos. Yo voy a enviar otro consolador. Vengan conmigo a este texto, por favor, porque creo que nos da mucha luz esto. Juan 14, verso 18. Juan 14, verso 18. Mira lo que dijo el Señor. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. ¿Ve? Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo. ¿Vosotros qué? También viviréis. Vea. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. ¿Y yo en dónde? Y yo adentro de ustedes. ¿En cuál día? En ese día cuando Él iba a resucitar, iba a volver. No está hablando de la segunda venida externa. No. Está hablando de la venida espiritual. Mira lo que sigue diciendo. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Porque es que el pacto se trata de amor. ¿Ve? Se trata de obedecer, de amar al Señor. Una manera de cómo sabemos que amamos a Dios cuando le obedecemos. Pero en este pacto obedecemos a ese Espíritu del Señor que está dentro de nuestros corazones. Vea, versículo 22.
le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea, ¿cómo nosotros sí te vamos a conocer y el mundo no? ¿Ve? Mire lo que le contestó. Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos ¿qué cosa? Morada con él. Por eso es que tú te llamas templo del Espíritu Santo. ¿Ve? Por eso te llamas templo y morada del Espíritu Santo, porque él mora en ti. En el antiguo pacto era en una casa, en un tabernáculo, y después en el templo. En el nuevo pacto eres tú, el templo. En el antiguo pacto tenía que ir la gente al templo. Ahora donde quiera que tú estás, está el templo. Dígame si eso no es glorioso. Donde quiera que estés puedes adorar. Donde quiera que estés puedes conectarte con Dios. Allí, en aquel tiempo no, tenían que ir a Jerusalén. Pero hoy no, hoy donde quiera que estés, puedes tener esa comunión con el Señor. Ese momento de intimidad con Él, todo el tiempo, porque tú eres el templo donde Él mora. Se están dando cuenta la gran bendición que es realmente vivir en este nuevo pacto. ¿Ve? Esa es la gran diferencia. Por eso es que cuando usted comienza a entender y usted ve al Señor, le trae luz y dice: oiga, yo tengo una mezcla de cosas. Yo canto cosas que no tienen que ver con el nuevo pacto. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Eso era en el Antiguo Testamento. Hoy la Biblia dice que Dios busca adoradores sin qué. ¿En dónde? Desde aquí. Tú no necesitas estar en el antiguo pacto, templo y tabernáculo. No. Hoy tú eres el templo. ¿Ve? Ahora, pastor, ¿será que eso será importante? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué no va a ser importante? Porque es que si tú tienes conciencia de que Dios está dentro de ti y no está solamente en un tabernáculo, hay mucha diferencia. Porque va a llegar un momento que ahí no va a estar la iglesia, no va a estar un edificio, vas a estar quizás solo, vas a estar en un hospital, en algún lugar, y allí tú estás consciente de quién eres tú en Cristo. ¿Ve? Y eso te trae seguridad en tu propio corazón, una vivencia real de esta gloriosa experiencia. Termino con este texto, Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, versículo 26. Los beneficios del nuevo pacto. 36, verso 25. Dice 36, verso 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ezequiel está profetizando de la limpieza espiritual que Dios mismo realizaría por medio de este nuevo pacto, ¿cierto? Él está profetizando. Bien, ahora, ¿qué está enfatizando? Bueno, Dios está, el profeta está enfatizando que Dios toma la iniciativa para limpiarnos de todas nuestras inmundicias. Usted no se puede limpiar, es Dios el que le limpia. ¿Ve? Cuando la vida del Señor viene, ahora sí, ¿ve? Podemos santificarnos, pero sin antes de eso es imposible. Tiene que venir la vida primero para comenzar ese proceso de santificación. Mire, primero el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Para expiación de los pecados. Morir y resucitar y después venir su Espíritu Santo para así santificar nuestras almas, para limpiarnos de todos nuestros ídolos. Todas aquellas cosas que han ocupado lugar en nuestro corazón, solamente el Señor puede derribarlas. Ahora, el verso 26 dice: os daré corazón nuevo. ¿Qué va a ser? Un corazón nuevo. Usted nunca se ha puesto a pensar, ¿verdad? La apatía que usted tenía por las cosas del Señor antes. La indiferencia que usted tenía. Yo me acuerdo que me burlaba de la persona que me comenzó a compartir. Me acuerdo que estaba en una compañía de químicos y como yo lo oí predicar, de repente pegaba yo el brinco y me subía yo a los drums, ¿verdad? Y hermano, le empezaba yo a decir como predicaba él, ¿verdad? Y yo me acuerdo que él me veía y me decía: un día te voy a ver así, me decía. Y yo pensando que, ¿sabes? Lo que hay yo como avergonzar delante de gente. ¿Por qué hacía eso? Por la maldad que hay en el corazón, ¿cierto?
¿Quién puede cambiar ese corazón si no solamente el Señor? ¿Quién puede comenzar ese proceso si no Dios? Por eso aquí dice, os daré corazón nuevo. Pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Vea. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis, ¿por qué? Por obra. En pocas palabras, ¿ve? Yo voy a ser el que voy a hacer que en sus corazones obedezcan. Yo voy a ser el que voy a producir en su corazón el querer como el hacer, mi perfecta voluntad. Es el Señor obrando en nuestros corazones. Por eso, cuando usted va al libro de Hebreos, usted se da cuenta realmente y entiende por qué el escritor a los Hebreos dijo esto. Hebreos capítulo 8, verso 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando del ministerio de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ahora, Cristo es nuestro mediador. En el antiguo pacto fue Moisés. En el nuevo pacto, ¿verdad? Es Cristo. En el antiguo pacto había sacerdotes y había un sumo sacerdote el que tenía que meterse adentro del tabernáculo y si se había santificado podía salir, si no salía muerto. En este nuevo pacto, que es un pacto diferente, es un pacto y un sacerdocio diferente, según el orden de Melquisedec. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Ve? Es Cristo. En el antiguo pacto, cuando el pueblo pecaba y lo aislaban para que la lepra sanara, ese hombre tenía que venir ante el sacerdote y tenía que mostrarle la mancha o la enfermedad que tenía delante del sacerdote. Y él era el que decidía y decía así, ya eres sano. A hoy nosotros podemos acercarnos a nuestro sumo sacerdote. Y él hizo un sacrificio con su sangre. Y esa sangre limpia todo nuestro pecado. Por eso el escritor a los Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, donde podemos hallar el oportuno socorro. ¿Ve? Por eso, amados hermanos, cuando tú entiendes la bendición de este nuevo pacto, ¿cómo no vas a vivir agradecido? ¿Por qué también deberías de vivir culpándote o condenándote? Si hubo alguien que murió por ti, alguien que pensó en ti. ¿Cuánta gente no vive así? A veces hasta se suicida por la culpa que tiene. ¿Acaso crees tú que el sacrificio de Cristo no puede cubrir tu maldad, tu pecado? Si la Biblia, la palabra del Señor dice, este es mi Hijo, en el cual tengo complacencia. Y cuando el Hijo fue a la cruz, Él ahí en la cruz dijo, Padre, consumado es. Todo lo que habíamos acordado, todo lo que habíamos dicho, ¿ve? Lo he cumplido. Por eso el apóstol Pablo dice que todas las promesas en Cristo son sí y amén. Quiere decir que todo lo que Dios prometió en ese pacto en Cristo fue cumplido. Y por eso es que tú y yo debemos de tener confianza, ¿ve? Para acercarnos al Señor. Cuando hubiésemos fallado,